Muchas defensoras y organizaciones de América Latina y Europa estamos muy preocupadas por la situación en El Salvador. En nuestro país asistimos a un progresivo deterioro de los derechos humanos. El autoritarismo se consolida y proliferan los discursos de odio entre quienes ejercen su derecho a informar y entre quienes defienden los derechos humanos. Muestra de lo anterior son algunos hechos documentados como por ejemplo 1. El intento del presidente de la República junto con el ejército de tomarse la Asamblea Legislativa en febrero del año 2020. La destitución ilegal e irregular de los miembros de la Sala del Tribunal Constitucional y del Fiscal General de la República. Las reformas inconstitucionales de la ley de la carrera judicial que implica la salida de más de 156 jueces y juezas, lo cual afecta gravemente la independencia judicial. O la privación ilegal e injustificada de miles de personas en los llamados centros de contención bajo un discurso de contingencia sanitaria motivada por el COVID. La situación se ha agravado desde las últimas elecciones, las cuales propiciaron un control del poder en manos del presidente Nayib Bukele y su partido, acelerando el proceso de desmantelamiento de los controles institucionales. El gobierno utiliza las instituciones y manipula el discurso público para favorecer intereses de grupos afines. Y para deslegitimar y acallar a quienes denuncian las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Ello va unido a una estrategia de instrumentalización de las redes sociales, apoyada con el uso de bots y otras tácticas de intervención y vigilancia digital, con el fin de controlar los discursos y acallar las voces críticas a este gobierno. Mientras tanto, la corrupción profundiza la desigualdad y miles de personas continúan viviendo en la pobreza, o huyendo de ellas, enfrentándose a la brutalidad de las políticas migratorias racistas y xenófobas imperantes en la región. Y exponiéndose a la violencia de los grupos del crimen organizado, que operan de manera impune a la vista de las instituciones migratorias. Las políticas del Plan Control Territorial mantienen a comunidades enteras bajo el terror de las maras y de grupos del crimen organizado, y bajo el terror provocado por la acción de las propias fuerzas de seguridad del Estado. Los índices de feminicidio y las violaciones a los derechos sexuales y derechos reproductivos siguen siendo entre los más altos de América Latina y el Caribe. El aborto está penalizado de manera absoluta y las mujeres siguen enfrentando penas de cárcel de hasta 40 años, incluso por abortos espontáneos. La Asamblea Legislativa ha anulado de manera unilateral propuestas de ley importantes y necesarias que ya estaban en discusión en el Legislativo, entre ellas la Ley de Identidad de Género o la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y la garantía del derecho a defender derechos. En este contexto, toda persona, organización o medio de comunicación que denuncie abusos de poder es señalada como enemiga del Estado, amenazada, hostigada y acosada. Solo entre febrero y mayo de 2021, la Red Salvadoreña de Defensoras, la Asociación de Periodistas del Salvador y el Servicio Social Pasionista registraron 370 ataques digitales contra periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por funcionarios públicos cercanos al presidente y a quienes le siguen en redes sociales. El Estado salvadoreño debe cesar los ataques, asegurar la separación de poderes y el Estado de Derecho, y brindar garantías para el ejercicio libre y seguro del derecho a defender derechos humanos, el periodismo independiente y la participación política. Especialmente en el caso de las mujeres y personas con identidades sexogenéricas disidentes. Instamos a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes de la situación y a pronunciarse, haciendo énfasis en los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas. En El Salvador y en toda Mesoamérica, la libertad de información y expresión y defender derechos humanos son derechos.